No es la primera vez que hablamos sobre el yacimiento arqueológico de Carranque, que está situado en la provincia de Toledo, junto al río Guadarrama. Un yacimiento en el que, junto a una villa romana, aparecen otros elementos arquitectónicos muy interesantes. En programas anteriores hemos hablado de la producción de vino y aceite en la villa romana y de la utilización de elementos marmóreos, la mayoría importados. En esta ocasión vamos a ocuparnos de la necrópolis de época visigoda, ya que ha sido objeto de estudio durante el año pasado por parte de un equipo de investigadores dirigidos por Virginia García Entero, que es profesora de arqueología en la UNED. Ella misma nos explica cómo se ha desarrollado este trabajo. Es una necrópolis excavada desde el año 88 en 2 etapas, primero desde el año 88 hasta el año 2003 por parte de un equipo de investigación previo que excavó 41 tumbas y que desde el año 2009 al 2011 hemos tenido ocasión también de intervenir excavando 55 inhumaciones. Esta necrópolis estaría asociada en origen a un edificio de culto cristiano, a una basílica que apenas conocemos por algún fragmento de su decoración interior, alguna placa de cancel y algún otro elemento que todavía no hemos sido capaces de localizar topográficamente en el edificio y que estaría lógicamente también asociada a un hábitat que todavía es también desconocido. De la totalidad de las tumbas que hoy conocemos, con todos los procesos además de intensa ocupación del espacio que tuvo lugar a partir de época visigoda en adelante, tenemos que decir que al menos está formada por 105 inhumaciones. Uno de los aspectos de esta investigación nos permite conocer cómo eran los rituales funerarios. Yolanda Peña Cervantes, una de las arqueólogas que forma parte del equipo de investigación de la necrópolis de época visigoda de Carranque, nos lo cuenta. Bien, en la necrópolis visigoda de Carranque nos encontramos un rito que es similar a todas las necrópolis de época visigoda de la península ibérica. Es un rito de inhumación en el que los individuos aparecen dispuestos de cúbito supino, esto es, boca arriba, normalmente con los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, a veces también con los brazos sobre el pecho y siempre, esto es una de las características esenciales de este tipo de las necrópolis de esta cronología, con las inhumaciones dispuestas en dirección este-oeste, con la cabeza situada en la zona oeste de la tumba y los pies en la zona oriental, de modo que el difunto esté mirando hacia oriente. Las características de estas necrópolis en cuanto a sus rituales es abundante la presencia de reutilizaciones. En el caso de la necrópolis de Carranque documentamos que un 42% de estas tumbas aparecen reabiertas en diversas ocasiones. En algunos casos hemos constatado hasta la apertura de estas tumbas en 5 ocasiones después de la inhumación inicial, generándose así 6 inhumaciones sucesivas en un modelo de tumbas que nosotros llamamos, o que los antropólogos llaman, inhumaciones de carácter colectivo. Encontramos también inhumaciones individuales en un porcentaje de en torno al 58% y encontramos un único ejemplo en el que constatamos una inhumación de carácter múltiple. Es decir, en este momento son 2 los individuos que se inhuman en el mismo momento dentro de esa misma apertura de la tumba. En este caso sería un individuo senil, adulto, y un perinatal, un niño de cortísima edad. Las inhumaciones se realizan bien en fosas, simplemente en agujeros excavados en el terreno, o bien en cistas, es decir, en fosas que recubren sus paredes con lajas que pueden ser de yeso o de granito, o incluso formando pequeños muretes de mampostería. También contamos con algunos ejemplos en los que encontramos sarcófagos de yeso o de granito. Uno de los elementos más interesantes de estas estructuras son los cierres, especialmente uno, el de la tumba número 7. Virginia García Entero nos explica por qué. La tumba 7, que es una de las que tiene un cierre más potente, efectivamente, estaba asociada en este caso a los restos de un individuo infantil de entre 9 y 13 años, apenas reconocible en el registro, pero lo interesante de esta tumba era el potente cierre y que se había reutilizado en una tumba que podemos datar en época visigoda, se había reutilizado una tapa de un sarcófago tardorromano que el doctor Vidal ha datado en época teodosiana, a finales del siglo IV, reutilizada esta tapa de sarcófago con la iconografía del profeta veterotestamentario Jonás, una iconografía muy interesante, reutilizada en esta tumba visigoda. O sea, por tanto, un sarcófago tardorromano
una necrópolis o de un mausoleo tardorromano reutilizada en una tumba infantil, en este caso de época visigoda. Pero hay otros aspectos que deben destacarse, como nos señala Yolanda Peña, referentes a la presencia o ausencia de determinados materiales. También llevaba un potente cierre realizado de obra, generando una superficie que nosotros llamamos opus igninum, que es un mortero de cal hidráulico con cal y cerámica o material latericio machacado, que generaba un cierre muy potente. No hemos encontrado las estelas que sin duda debían señalizar estas tumbas. Sabemos que en algunas de las excavaciones antiguas hay que tener en cuenta que cuando nosotras llegamos a excavar el yacimiento, este se encontraba ya en un estado muy avanzado de excavación y que encontramos la necrópolis prácticamente a nivel de uso, es decir, todas las sedimentaciones posteriores habían desaparecido y con ellas posiblemente algunas de esas señalizaciones necesarias para poder justificar la abertura de las tumbas. En algunos casos tenemos horquillas de utilización de esas tumbas de en torno a 100 años, como nos han indicado el carbono 14, y sí que me gustaría resaltar la presencia de madera. Es poco habitual en las excavaciones arqueológicas la preservación de material orgánico. En el caso de las tumbas de Carranque, algunas de estas cistas han permanecido colmatadas de agua o con mucha humedad y esto ha permitido generar unas condiciones idóneas para la preservación de esta madera, de la madera de los ataúdes, de tal manera que sabemos que al menos el 10% de las tumbas de Carranque, de las inhumaciones, utilizaron madera, previsiblemente en la realización de estos ataúdes. Los ajuares que aparecen dentro de las tumbas proporcionan mucha información a los arqueólogos. La profesora García Entero nos cuenta qué objetos han encontrado en las de la necrópolis de Carranque. En nuestro caso, tenemos los ajuares que hemos encontrado en nuestros propios procesos de excavación. Y hay que sumar piezas, en algunas ocasiones excepcionales, que ya habían sido excavadas o documentadas en la fase anterior que se excavó entre el 88 y el año 2003. Tomando como media la cantidad de ajuares, es una media habitual en las necrópolis de época visigoda de la península ibérica, que es entre el 25 y el 30% de las tumbas, solo entre el 25 y el 30 tuvieron ajuar. Por tanto, la inmensa mayoría de las tumbas carecían de ningún elemento que acompañara al difunto, y en nuestro caso pues los ajuares son los habituales, ¿no? Pues hay algún elemento vinculado con el adorno personal, broches de cinturón, hebillas también de cinturón, pueden ser de bronce, de hierro, alguna fíbula también que se prendía a la indumentaria del individuo, y luego algún elemento también de adorno personal, pues como pendientes, anillos, cuentas de collar, en algún caso muy excepcional un escrama sax, es decir, una pequeña daga con una vaina, y sí que hay dos tumbas destacadas porque normalmente hay un único elemento de ajuar, salvo en dos casos que son tumbas no excavadas por nosotros. Hay una documentación un poco deficiente en ambos casos que acumulaban una gran cantidad de elementos de ajuar, ¿no? Que nos podría indicar quizás que el personaje inhumado pues tenía cierto estatus dentro de la comunidad, ¿no? Era una tumba que acumula una bula, una magnífica bula de bronce, 2 hebillas de cinturón, una pulsera, una fíbula, y otra que llega a acumular hasta 8 anillos de plata, además con unas inscripciones niheladas que está estudiando la doctora Diana Gorostidi, un pendiente, cuentas de collar, broches de cinturón, que es decir, hay una cierta acumulación de riqueza en estas tumbas. Y solamente en un único caso que nosotros conozcamos hay un elemento cerámico, en este caso una botella de cerámica de mesa con 2 asas que estaba localizada en la parte de la cabeza, la cabecera del individuo, ¿no? Se ha querido vincular en algunas ocasiones la presencia de esos elementos junto con páteras, que no es el caso de Carranque, con la simbología del bautismo del individuo y por tanto no su condición como cristiano. Una parte muy importante de este estudio ha sido la llevada a cabo sobre los restos óseos por la antropóloga Ana Elvira Martín, que nos explica qué técnicas emplea para llevar a cabo su trabajo y cuáles son los inconvenientes más habituales.
Sí, bueno, uno de los mayores inconvenientes a la hora de abordar este tipo de estudios de colecciones de restos óseos de necrópolis, en este caso visigodas, es el estado de preservación de los restos, ¿no? En el caso de la necrópolis visigoda de Carranque, el 48% de los individuos estaban representados por escasos fragmentos, ¿no? Y aquí habría que hacer un inciso para aclarar que la información que se ha podido sacar también ha sido en parte gracias a la labor de excavación y de documentación que se hizo, ¿no? sin la cual ahora mismo la verdad que el estudio habría quedado bastante cojo. La verdad es que la documentación recopilada por el equipo de excavación ha sido muy buena y eso permite sacar algún tipo de conclusión de este estudio, ¿no? Para determinar o caracterizar este tipo de poblaciones, ¿no? Las dos piezas claves en determinar el sexo de los individuos y la edad. Para la determinación del sexo, el inconveniente mayor es que necesitamos que se conserven los huesos que más carácter volumétrico tienen, tanto las caderas como el cráneo. Entonces es muy difícil que cuando estos restos no se conservan bien poder determinar con un nivel de certeza muy amplio, pues es complicado. Entonces, para determinar la edad de los individuos se utilizan las piezas dentales, que sufren, debido a su composición química, sufren menos los procesos tafonómicos de alteración de los restos óseos, ya que no están formados por el mismo tejido. Entonces, bueno, gracias a eso hemos podido determinar la edad de los individuos. Las piezas dentales también nos aportan información sobre tanto procesos infecciosos o procesos de falta de crecimiento, ¿no? Como las líneas de hipoplasia que se forman en los dientes debido a un proceso de detención del crecimiento, ¿no? Mientras se están formando esas piezas, y entonces en la dentadura adulta se producen estrechamientos de la corona como líneas de hipoplasia, ¿no? Por otra parte, también el aporte de carne en la dieta produce muchas veces sarro, y por ejemplo en la población de Carranque la presencia de sarro es muy baja, lo que nos puede llegar a indicar que el aporte cárnico de estos individuos era muy bajo, ¿no? O sea, tenían muy poco acceso a la carne, ¿no? Esto nos enlaza con los posibles estudios que se pueden realizar de isótopos en cuanto a la dieta, en cuanto a caracterizar también un poco más estas poblaciones, que es una de las vías que se abre dentro de la investigación, ¿no? De la necrópolis visigoda de Carranque. También tenemos ahí el abanico abierto, ¿no? Como hablábamos antes de las reutilizaciones de las tumbas, si estas reutilizaciones se tenían un carácter familiar o algo así, ¿no? Parecido. Entonces, para eso se están realizando estudios de extracción de ADN de las piezas para poder determinar un grado de parentesco entre los ocupantes de esas estructuras, ¿no? Bueno, pues hay muchos frentes abiertos, ¿no? Dentro de la investigación que todavía está abierta, ¿no? Así como el estudio de los procesos de los signos de interés paleopatológico, como fracturas, erosiones craneales, que todavía están en estudio y que con la ayuda de médicos especialistas pues se determinará el grado de afectación a la vida normal de los individuos. Dentro del carácter interdisciplinar de este estudio, los análisis con carbono 14 han permitido afinar en la cronología que se atribuye a esta necrópolis de Carranque, sobre la que, como nos recuerda la directora de esta investigación, Virginia García Entero, continuarán trabajando e investigando. Carbono 14 sí que hemos podido comenzar a realizar en el pasado año 2015, al menos a 4 inhumaciones que nos marcan una horquilla cronológica que va desde, con todas las salvedades y los problemas que tienen esa supuesta cronología absoluta que es el carbono 14, que no es sino una cronología relativa, que nos avala efectivamente que la necrópolis estuvo en funcionamiento durante los siglos VI y VII. Habrá que ir añadiendo nuevos análisis para poder saber al menos cómo se configura la necrópolis, ¿no? Qué zona es la más antigua y en torno a la cual surgieron otras tumbas, que eso, insisto, intentaremos profundizar en los próximos años o en los próximos meses.